Conversaciones. Conversaciones es un espacio abierto de diálogo con algunas personas que pueden saber, conocer o recordar episodios que pudieran ser de considerar para la conciencia de esta sociedad, sobre todo para los jóvenes, cuyas vidas no han transcurrido biológicamente por los meandros de nuestra historia. Su única pretensión es dar a conocer a quien le interese algunos aspectos de las conciencias, sentimientos, voluntades, recuerdos y expectativas de aquellos con quienes conversamos y quienes han sido tan amables de compartirlos. Aquí, pasado, futuro y presente son reunidos en la rememoración, que es aquello en que consiste el diálogo. María Elena Ramírez, La pandemia en el Perú. Muerte, pero vida. María Elena, gracias por estar aquí en Conversaciones. Quisiera decir algunas palabras sobre ti para que quienes nos vean y nos escuchen sepan un poco de ti. Y dado que ya empecé a tutearte, seguiré tuteándote. Algunos antecedentes de María Elena Ramírez. Naciste en 1976, terminaste el colegio y empezaste a estudiar secretariado y administración en un instituto, pero al poco tiempo empezaste a trabajar por razones obvias de necesidad económica propias de una familia de escasos recursos, y lo hiciste en el Hospital Cayetano Heredia como administrativa. Decidiste estudiar enfermería de repente por lo que viste en el hospital, y empezaste a estudiar la licenciatura de enfermería en la Universidad Nacional del Callao. Estudios que se extendieron porque tenías que trabajar también. Ustedes son 7 hermanos. Estudias y trabajas, postulaste a un trabajo de enfermería en el propio hospital Cayetano Heredia y deja de interesarte la burocracia y empieza a interesarte el drama de la emergencia en el propio hospital Cayetano Heredia. Haces tus serums en los bomberos, en la compañía de bomberos Coma 124, por un año obviamente, pero continúas 4 años más por cierta vocación, interés, preocupación, llegas a ser teniente del Cuerpo General de Bomberos y ves muchos desastres, quizá no tantos incendios como accidentes carreteros. Y eso te da bastante experiencia. Sigues unos estudios de segunda especialidad en la Universidad Cayetano Heredia en emergencias y desastres, porque esa es tu vocación, y ves la oportunidad en 2007 de postular a Salud e ingresas al Hospital Almenara, ex obrero, en 2007, y trabajas desde ese año en el hospital. Estamos 17 de marzo, domingo 17 de marzo de 2024, y llega 2019, estás haciendo una maestría en una universidad particular, vinculada también a enfermería, pero a docencia también, porque yo puedo entender, y lo que haces son los fundamentales: enfermería en emergencia en el hospital obrero o Almenara de Salud. Aquello de lo que quisiera hablar contigo es de la pandemia, que empezó en febrero-marzo de 2020, el COVID-19. ¿Cómo empezó tu conocimiento sobre la presencia, la venida del COVID-19, de la pandemia en el Perú, siendo que eras y eres emergencista en el hospital Almenara? Las primeras noticias que tuviste como profesional sobre lo que venía
en 2020? Bueno, yo salía de las clases de maestría junto a mi compañero David Lucas, que también es colega que trabajaba conmigo, y cuando empezamos a salir, él me acompañaba porque pocos meses antes yo había tenido un secuestro, ¿no? Entonces siempre él era una de las primeras personas en que se enteró. Entonces me acompañaba al paradero, íbamos juntos y ahí empezó la conversación, ¿no? Hablábamos del trauma que había pasado a pocos meses, todo lo que, bueno, ya sucede pues en un secuestro, todo lo que viví como mujer, como ciudadana, y en ello escuchamos, nos pusimos a hablar ya de lo que se podía venir otro problema, ¿no? En nuestro país, que ya en Europa, en China, ya se había, ya estaban declarando pandemia de un virus. Y nosotros habíamos tomado el Metropolitano y ahí dijimos, ¿qué será de nuestro país? ¿Qué será de nuestro país? Porque miren, aquí nomás como estamos de hacinados y aquí va a ser un caos. Dije, ¿será acá el apocalipsis? Y él me dijo, vamos a morir. Yo le dije, vamos a vivir. No, sí, Mari. Bueno, y de ahí llegué a mi casa y ya había recibido un mensaje de una colega que trabaja en Italia. Ya estábamos primeros días ya en eso de marzo. Y ella me dijo que ya estaba la pandemia. Me dijo, Mari, cómprate todas las mascarillas que puedas. No hay mascarillas. Entonces yo, saliendo de mi trabajo, me fui a Emancipación y me compré una caja nada más de mascarillas. Cuando todavía en esos tiempos nos vendían a 70 soles. Porque ya después nos quintuplicaron a 500, 1000, hasta 1500 la caja de mascarillas. Y yo, bueno, en ese momento tenía para la caja porque no estaba, pero tuve, con eso pude sobrevivir al menos parte de la primera ola. Y bueno, y me dio algunos tips que ya tenía que aislarme, tenía que ya que tomar mis medidas preventivas, y fue ahí donde conversé con una colega y amiga para irnos a vivir juntas cuando empiece la pandemia en el Perú. Ya había separado ya mi espacio, ¿no? Pero es decir, las primeras noticias y la lógica de prevención y de cuidado y de la alerta no te la da alguien en el Perú, sino alguien de fuera del Perú, de Italia. Sí, siempre con mi amiga Catrín teníamos constante comunicación. Entonces, porque el presidente Vizcarra todavía salió la segunda semana de marzo, ¿no? De 2020. Y ya había migraciones, o sea, ya habían personas que venían de Europa, ¿no? Entonces ya la pandemia estaba, ya estaba en el Perú, ¿no? Un poco haciendo un contexto de la política, Pedro Pablo Kuczynski gana las elecciones en 2016. Es vacado 2 años después, el 18, asume su primer vicepresidente, Martín Vizcarra, marcadamente polémico. Él es el que recibe la pandemia. Al parecer lo hacía bien, pero luego se evidenció que no. Hay una suerte de golpe en noviembre del año 20, ya dentro de la pandemia. Golpe, no sé si sea la palabra, pero es destituido, vamos a llamarle así. En noviembre del 20 asume la presidencia del Congreso, Manuel Merino. Hay una protesta violenta en el centro de Lima, solo gobierna escasos días, una semana a lo sumo, y es sustituido por Francisco Sagasti, quien gobierna casi 12 meses hasta julio de 2021, y da la posta a quien gana la presidencia, Pedro Castillo, luego de un proceso marcadamente violento y polémico en contra de Keiko Fujimori. Entonces, como que el espacio en que acontece la pandemia y luego el bicentenario de la independencia es marcadamente álgido. Y ni qué decir de los ministros de salud, solo para contextuar. Vizcarra tiene como ministra Elizabeth Inostroza, y apenas empieza la noticia de la pandemia,
En marzo del 20 la hace reemplazar por Víctor Zamora, pero él solo asume hasta julio de 2020 por una suma de episodios extraños, qué sé yo, no sé cuál sea la palabra, y asume Pilar Macetti, también marcadamente polémica por una suma de factores que de repente vamos a referir. Pero dentro de emergencia del Hospital Almenara, ¿cómo empieza a asumirse la pandemia? Si pudieras contar algo, ¿qué pasa dentro del mes de marzo y luego abril y mayo? ¿Podrías contar algo? Bueno, nosotros bueno, como le decía, ya habíamos muchos hecho el análisis, porque ya, no solo en el Perú, en muchos países de Sudamérica las emergencias están colapsadas, ¿no? Entonces nosotros decíamos, más una pandemia de lo que se nos viene, ¿no? Y ya el mismo presidente Vizcarra, ¿no? Había mencionado de que pues nuestro sistema de salud no era bueno. Incluso Vizcarra lo dijo, ¿no? Llamó a su otro colega sudamericano que estaba preocupada porque él tenía triple de camas UCI que él, y él solamente contaba con 100 camas UCI. Entonces, bajo ese contexto ya nosotros tuvimos, bueno, a pesar, bueno, personalmente me olvidé del trauma que había vivido y empezamos a nosotros a recordar pues nuestro juramento, ¿no? Nos quedamos, porque dentro de nuestro código de ética nosotros hacemos un compromiso de honor. Juramos pues por la lealtad, ¿no? En servicio de nuestra comunidad. Nosotros hacemos un compromiso frente a la Biblia, bueno, yo soy católica, frente a la iglesia, entonces se venía algo que nosotros deberíamos de pues enfrentarlo, ¿no? Había un compromiso, como le vuelvo a decir, disculpe la redundancia, de honor. Bueno, lo primero que hicimos, a pesar de los escasos recursos a nivel nacional, nosotros hicimos todo lo posible. Inmediatamente se empezaron a armar pues las carpas para ya ir atendiendo a los pacientes COVID. Porque cuando al día siguiente que Vizcarra declaró el primer caso, ya las emergencias ya venían con síntomas respiratorios, ¿no? Es posible que antes que él mencione, ya nosotros en nuestro país habíamos tenido ya casos de COVID, ¿no? En el hospital donde trabajas, ¿cuándo empieza a abarrotarse emergencia y cuándo empiezan a morir literalmente sentados en el piso o en la vereda o en las pistas los pacientes? Bueno, en marzo no creo, en abril, mayo, junio. Abril más o menos, pero como le digo, nuestra respuesta en nuestro centro fue inmediata, o sea, fue las carpas y fuimos ya ir ampliando ambientes para la atención de nuestros pacientes. Inclusive en nuestras unidades críticas ya teníamos la disponibilidad de camas para responder frente a esta emergencia, ¿no? Incluso sin luz, los médicos ya tenían que, con las enfermeras, ya asistir a un procedimiento de intubación. Entonces, la respuesta dimos con los medios que teníamos, pero la atención se dio. En los otros hospitales yo sí veía que hacían colas y que ya en las colas pues no esperaban. Veía, por ejemplo, en el Hospital 2 de Mayo que iban con inflaglobos, ¿no? A echarle aire. Llegaban en los otros hospitales, bueno, ya contaban de que llegaban mototaxis, no habían ambulancias, ¿no? Y las emergencias de nuestro país siempre han estado llenas, abarrotadas, pero en esta vez ya colapsó, empezaron a hacer cola y bueno, inmediatamente nuestra institución, ¿no? Cumpliendo con nuestra visión, que es estar siempre modernizándose y en mejora continua. 5 años, aproximadamente años de la pandemia, habían instalado un tanque criogénico de oxígeno, que tenía una capacidad, según el ingeniero Edwin, de 29.000 metros cúbicos. Incluso ese tanque había estado en otro ambiente, pero en áreas de mejora continua, pocos años antes habían colocado en un lugar más estratégico para que tenga mejor acceso el oxígeno a todos nuestros ambientes. Sí, fue así que nosotros, nuestra cancha de fútbol, en la cancha de fútbol, que es parte del SER, construyeron un hospital prefabricado, donde pusieron también un tanque criogénico que tenía la capacidad de 150 camas. Entonces ya iba llenándose y nosotros íbamos armando. La antigua emergencia activaron y íbamos respondiendo.
Pero obviamente ya todo el mundo conoce que las emergencias pues y las camas UCI serán las escasas, pero ellos también, bueno, lo que la gestión respondió con lo que podía y también empezaron a implementar y a modernizar nuestras áreas UCI propiamente, ¿no? Tú dices que hay un juramento de parte de enfermeros, enfermeras, de médicos, pero también me referías, y un amigo mío, médico, me refirió que también estuvo enfrentando el COVID y que se contagió, médicos que se hacían firmar enfermedades supuestas, falsas, para pedir permiso sin goce de haber ante el temor, ¿verdad? Imagino que también supiste de algunos casos de, ¿cuál es la palabra? Cobardía y fraude para evitar estar en primera línea. De otras instituciones escuché, pero en mi servicio el 100% hasta los adultos mayores estuvieron cubriendo. Tal vez en la primera línea, en los primeros meses no me di cuenta, pero después, en los meses que más nos necesitábamos, me atrevería a decir que el 100% de médicos emergencistas respondieron. ¿Y enfermeros? Y enfermeros, en un inicio también se fueron un grupo porque eran vulnerables, pero muchos no sabíamos que éramos vulnerables, los alérgicos, muchos no sabían que eran diabéticos, ¿no? Entonces cuando ya se contagiaban, se daban cuenta. El caso de mi líder, bueno, en ese tiempo, el licenciado Víctor Cuba, ¿no? Que fue vulnerable y fue el primer contagiado de COVID, ¿no? Fue el primer intubado enfermero, y que gracias a Dios él sobrevivió, pero también fue él parte de nuestra inspiración de seguir en la lucha, ¿no? En emergencia, en el hospital Almenara, no sé cómo funciona, turnos, lo que fuera, ¿cuántos médicos y cuántos enfermeros y enfermeras hay en emergencia? Grosso modo. 170, actualmente 170 enfermeros, pero en mi hospital. Pero siempre la brecha de enfermeros ha sido negativa a nivel nacional. El año pasado nuestra decana del Colegio de Enfermeros, Josefa Vargas, en un congreso dijo que había un déficit de 18.000 enfermeras antes de la pandemia. 18.000 enfermeras, y que para la pandemia contrataron tanto a nivel de MINSA y de salud 14.000 enfermeros que estuvieron con nosotros en primera línea. En la parte privada pues estuvieron, bueno, un agradecimiento a los extranjeros, ¿no? Vinieron enfermeros que cubrieron la parte privada. De repente ellos no podían cubrir la parte de pública, MINSA y salud, porque el SERUM era exclusivo, ¿no? Es un requisito para ejercer en estas áreas. Ellas cubrían la parte privada. ¿Algunas compañeras enfermeras murieron de emergencia en el hospital? Sí, justamente eso, en cuanto a la pregunta anterior, ¿no? En un inicio, sí, cuando se fueron el grupo vulnerable, sí nos sentimos solas, pero luego con los días y ahora con los meses y años, sí debieron de irse, porque justamente la que falleció era vulnerable, ¿no? Era asmática y ella se fue. Pero igual, terminando la segunda ola, ella se contagió y falleció, ¿no? Amigos también. ¿Tuviste compañeros médicos, médicas que murieron también, verdad? Sí, muy triste. Tuve con los que trabajé en la antigua emergencia, que por cierto también activaron en tiempos de pandemia, porque nosotros atendimos en 2 emergencias. Bueno, en esa antigua emergencia trabajé con un médico que hizo la residencia y fue el único oncólogo en la selva, en Iquitos, y recibí la noticia que él falleció. Fue muy triste, y también compañeros que estuvimos de hombro a hombro en primera línea también llegaron a ir a UCI. Muchos, el doctor Ponce llegó a ir a UCI, así como Víctor Cuba, otras colegas, Ana, técnicos de enfermería, ¿no? Que poco a poco, Javier, que tuvo el 90% de pulmones comprometidos, increíblemente se salvó. Hasta el último día, él trasladaba los cadáveres con fiebre, y él después ya lo traen ya listo para que sea intubado, ¿no? O sea, dimos mucho, más que ver de repente un día, no sé si de repente de otras personas, nosotros hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible, ¿no? Con los medios que podíamos. Si bien es cierto no había implementos, nos ingeniábamos, poníamos plásticos,
hasta muchas veces, sobre todo los primeros meses, ¿no? Teníamos miedo del virus, pero todos, ¿no? Se lavaban la mano, lejía, todo, ahora todo está oxidado. Entonces nosotros botábamos, ¿no? Y por el miedo muchas veces ya no queríamos ni ir al baño, ¿no? Algunas enfermeras se ponían hasta pañales, ¿no? Sobre todo las primeras semanas, cuando teníamos que entrar ya a los pacientes, atender a nuestros pacientes críticos, ¿no? Hemos llegado a eso. Ya ni comíamos porque teníamos miedo de sacarnos las mascarillas.